Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios. Pero la lucha no es contra otros, es contra nuestra misma carne. Entonces nos debemos de superar ¿a quién? A nosotros mismos. Salomón nos enseña la importancia de la determinación en este capítulo 5 del primer libro de Reyes. Vamos a ponernos en pie para la lectura de los primeros 5 versos. Del capítulo 5 al capítulo 8 nos va a estar hablando uno a uno los pasos para la edificación del templo. Este sería el más grande logro de Salomón, usted sabe, una obra de una belleza incomparable, una artesanía monumental en la que se convertirá el templo de Salomón. Tenemos el capítulo 5, versos del 1 al 5, primer libro de los Reyes. La palabra la leemos así. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo la planta de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Señor, le damos las gracias por esta palabra. Señor, ponemos en sus manos nuestras vidas. Oramos, Señor, y clamamos por aquellos que están pasando una situación difícil en esta hora. Padre bendito, por aquellos que sufren por las tragedias, por los problemas, Señor, de la naturaleza, todo ocasionado por el pecado del hombre, Señor, todo ocasionado el deterioro de nuestro ambiente, Señor, por nuestra misma rebeldía. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El templo de Salomón no es considerado una de las grandes maravillas del mundo antiguo, porque Dios especificó las medidas del templo, y realmente el propio templo, lo que es el propio templo, no es grande, enorme en tamaño. Es que mire, ahí no se reunía nadie dentro del templo. Era una parte donde se hacían los sacrificios, la otra parte donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde solo entraba una persona una vez al año. No sé si me doy a entender. Los palacios, las construcciones alrededor de ese templo fueron mucho más monumentales que el propio templo, pero la belleza arquitectónica, como una artesanía en valor, en precio, por las maderas finas, por el oro, por todo lo que tenía y contenía, pero más por el simbolismo que implica el templo, esa belleza es incomparable. Porque si usted ve las maravillas antiguas, está el faro de Alejandría, están los jardines colgantes de Babilonia y otras obras arquitectónicas y monumentos de la antigüedad, pero el templo de Salomón siempre fue un misterio y ha sido un misterio, y no había hecho cálculos de realmente cuánto tiempo duró el tal templo de Salomón. Pero para que usted tenga una idea, el templo de Salomón, digamos 8, 7, 6, duró 350 años, 350 y tantos años, no duró ni 400 años.
este dato no lo tenía tan claro, hasta que hacemos los cálculos y empezamos a leer verso a verso, porque del capítulo 5 al capítulo 8 de este primero de Reyes nos habla de los pasos para esa construcción del templo, pero no duró ni 400 años en pie, cuando fue destruido por Nabucodonosor en el 586, barrido totalmente en sus cimientos. Pero hoy entendemos por qué quedó el muro de la explanada, que luego en el año 70 fue de nuevo destruido, violentado por en el año 200 antes del Señor, por Antíoco Epifanes, que los judíos le decían Epimanes, por loco. Es una derivación del lenguaje, que le cambiaban el nombre a decirle Antíoco el loco, porque era un loco, un hombre perverso. Entonces, al final, en tanta destrucción, y han pasado 2900 años sobre ese templo, sobre ese lugar, y el muro de los lamentos continúa ahí. Este templo fue construido alrededor del año 965 a.C., 480 años exactos después del éxodo, de la salida del pueblo de Egipto. Vamos al texto, al verso a verso. Veamos ahí de los que leímos, los versos del 1 al 5. En esta parte nos va a hablar de cómo Hirán, el rey de Tiro, amigo de David, Hirán era amigo de David y era el proveedor de las maderas finas para las construcciones de David. David construyó su casa, pero no construyó el templo porque estuvo muy ocupado en las guerras y había derramado demasiada sangre, pero dejó la mitad de los materiales y la paz establecida para que Salomón pudiese construir ese templo en tranquilidad. Dice, Hirán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón luego que oyó que había sido ungido rey en lugar de su padre. Entonces Salomón enviara a decir a Hirán 3, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo la planta de sus pies. 480 años de tabernáculo van a terminar con Salomón. Ese tabernáculo que era una tienda de campaña que anduvo de arriba para abajo, hasta que David conquistó Jerusalén. En Jerusalén hay 3 montes. Jerusalén es una ciudad que está en 3 montes. El monte Sión, el monte de los olivos, y en medio hay un monte pequeño que se llama monte Moriah. En ese monte Moriah, es muy simbólico. ¿Alguien sabe lo que pasó en la antigüedad, en la era patriarcal, en el monte Moriah? Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Llevó a Isaac a ese monte y lo ahí está lleno de piedras, ahí hay cantidad de piedras calizas. Armó un altar y lo iba a matar. Y cuando iba a matar Abraham a su hijo Isaac, el Señor le dijo, no, detente. Y ahí había un carnero que se había enredado en unas matas, en unas plantas, y le dijo, sacrifica al carnero. ¿Ya? Ese es el lugar muy simbólico. Allí se construyó, en ese monte Moriah, la ciudad de Jerusalén. Y el monte la ciudad se construyó haciendo terraplenes, terrazas del monte Moriah, y estando siempre protegida por el monte de Sión, el monte de los olivos. Es simbólico desde la época de Abraham. A las orillas de ese mismo monte, o en las periferias de Jerusalén, por haber extraído tanta piedra que la cortaban en cuadros, era una técnica egipcia la que ¿Quiénes eran los esclavos, hermano? Por 400 años, ¿quiénes eran los esclavos de los egipcios? Los israelitas. ¿Y qué aprendieron? Todas esas artes y muchos de esos oficios, y lo transmitieron de generación a generación. Así que cuando ellos están ahí, nada es por casualidad, amado hermano. A veces pasamos un sufrimiento, pasamos una angustia, tenemos que aprender la lección. Y cuando cortaron las piedras calizas,
todos los bloques para construir la explanada del templo, que fue una explanada, o es una explanada enorme, donde lo que es en sí el templo es pequeño comparado con todos los edificios que están. Lo repito, lo que les quiero decir es que al extraer de ese monte Moriah hay una parte que quedó intacta, era la parte más dura, donde la piedra no estaba en bloques, sino que la piedra se desmoronaba. Había un poco de erosión en esa pequeña parte del monte Moriah, donde algunos creen que fue en esa precisa parte, dentro del monte, la parte más alta, pero la parte donde la piedra no servía, porque se desmoronaba, se erosionaba. Fue allí donde se cree que Isaac iba a ser sacrificado. Pero algo más interesante, que en el tiempo de Jesús, en esa pequeña parte alta, que no pasa de 25 metros nada más de diferencia con el suelo, se habían formado unos ojos como de una calavera, y ese lugar es conocido como Gólgota. Y usted sabe que en la época de Jesús, en el año 32, 33 dicen algunos, en esa Gólgota, en esa pequeña parte alta del monte, Jesús fue ahí crucificado. Es decir, Isaac es un tipo, es un reflejo de Jesús. Amén, hermanos. Entonces todo tiene un simbolismo precioso. Tiene no hay casualidades en lo que el Señor está haciendo. Vamos al verso 4. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Claro, David había pasado 40 años peleando. Yo por tanto he determinado, esa es la palabra que quiero que entiendan, hermano, he determinado, porque determinado es, lo decidí y lo voy a hacer. Porque decisiones tomamos, pero si son decisiones sin determinación, hermano, no pasamos de un proyecto, de un sueño, de un anhelo. Yo he decidido hacer dieta este año. Todo el mundo decidió en diciembre, en febrero ya nadie. Por ejemplo, les planteé un ayuno, que vamos a hacer un ayuno especial para cuidar el cuerpo, ¿verdad? Porque como el otro ayuno tampoco lo hacen, pues vamos a hacer un ayuno especial. Nadie me pregunta, pastor, ¿cuándo está listo con el ayuno ese? Ya espérese. Hoy en junio vamos a tener 3 días especiales para limpiarnos de todo lo que tenemos adentro. Tomamos la decisión y le aseguro que cuando vaya a dar las instrucciones, algunos que tomaron la decisión no van a venir, porque no estaban realmente determinados. Cuando usted está determinado, nada ni nadie, ¿lo que, hermano? Lo detiene. Me preguntaron, mire, ¿cuántos corrieron el sábado? Bueno, en total fuimos 9. Y en la vez anterior, 5. 6 con los niños. 7 con los 2 niños. Pues fuimos 9. No se preocupen. Los active runners empezaron 10. Y hoy son 300. Y pues no tienen ninguna labor cristiana, ningún objetivo evangelístico. Y todo empieza así, amado hermano. Pero yo puedo decir, no, son bien poquitos. Mejor me voy. Yo pudiera decir, mire, el otro jueves no voy a venir a predicar, hermano, muy poquitos vinieron. Hermano, son los que el Señor pone. Cuando uno está determinado, uno sigue adelante a pesar de las circunstancias. Porque circunstancias se van a presentar siempre, ¿verdad, hermano? Que casi llueve, que no llueve, que hace calor, que está peligroso, que es muy oscuro, que cualquier cosa. Salomón estaba determinado a edificar casa en nombre de Jehová. Y por eso él tomó acción rápido, según lo que Jehová. Verso 6. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos. Tomó acción. En el verso 5 él tiene determinación. Y en el verso 6, Salomón está tomando acción. Que esa es la diferencia para el resultado. Rápido o muy despacio. Si tomamos acción rápidamente. Y hemos planificado, obviamente que Salomón había planificado esto con la sabiduría también que tenía. Y cortaron cedros. Y yo te daré, dice, por tus siervos el salario que tú dijeres. Le está diciendo Salomón a Irán que van a hacer pacto. Porque tú sabes
bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Fíjense, los grandes enemigos de Israel en el futuro, 100 años después iban a ser unos grandes enemigos, en este momento son amigos. Es pacto, todo está bien, en paz, en tranquilidad. Pero le está diciendo cuánto es lo que va a costar, yo te lo voy a pagar. Yo voy a dar salario por eso. Porque, hermano, las cosas para el Señor, y Salomón lo sabía, aunque eran amigos, habían hecho pacto, si Salomón no les paga por el trabajo, por la madera, después iban a decir, ese templo lo construimos porque nosotros le regalamos la madera. Muchas veces el Señor quiere que nosotros actuemos, hermano, y que nos cuesten las cosas. De todas maneras, las cosas que cuestan se aprecian, ¿sí o no? Si no cuesta nada, nada se aprecia. A veces veo que hay gente que no aprecia las cosas o las maltrata, no les cuesta nada. Típico caso, cada vez que manejo bastante a Oriente, o a veces aquí en San Salvador, por ahí por la Flor Blanca en la 37, por el Pollo Campero, el colegio militar, ahí hay hoyos todo el tiempo. ¿Quién sabe que hay hoyos todo el tiempo? Lo remendaron en diciembre y ya están los hoyos ahí. Entonces uno pasa así, de repente viene un carrito de alguna empresa, que no es de él el carro, y todavía le ponen reporte cómo manejo, y los muchachos que manejan le han tapado un par de números, y uno está hacia aparte, y ahí no caben más que 2 carros, pero van con todo. ¿Por qué? Que no les cuesta, no es de ellos. Entonces el Señor quiere que las cosas a nosotros le tengamos aprecio y valor, y que nadie vaya a decir allá afuera, yo les di, yo les regaló, yo les doné. Salomón entonces pagó por todo lo que obtuvo del rey Hiram. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera, verso 7, y dijo, bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Lo que pasa, hermanos, que desde el Éufrates hasta el río grande de Egipto, en la península de Sinaí, todo estaba gobernado por Salomón. Es decir, que tenían alianzas y estos reyes estaban ahí, pero quien tenía el poder de las comunicaciones, del paso, de las alianzas, quien había hegemonizado el imperio y había organizado esta nación de forma de que los reyes de ahí no pelearan contra él, era Salomón. Salomón tuvo esa capacidad de alianzas estratégicas, de alianzas políticas. ¿Eso le trajo problemas? Sí, trajo problemas. Porque la primera alianza que hizo fue con Egipto, con la hija de Faraón. Ya sabe para qué, ¿verdad? Porque del norte de África traía todos los minerales, el oro, la plata, las piedras preciosas. Dicen que hubo un tiempo en África donde los diamantes, adivine dónde se encontraban, a flor de tierra. Imagínense encontrarse un diamante que valga un par de millones de dólares. Es un diamante, ¿verdad? Ahí camino a su casa, ahí por la callecita de la Dina, por la callecita de allá de la Flor Blanca, ven un diamante. Qué bonito, ¿verdad? Nada de eso. Y entonces él hizo alianza con Egipto para poder traer el oro, la plata, las piedras preciosas de esa parte de África, y que nadie lo asaltara ni le robaran todo mientras pasaba por esa parte de Egipto. Fue un gran estratega, aunque le trajo problemas, eso ya lo sabemos y lo vamos a ver un poco más adelante, todos los problemas y los dolores de cabeza que eso le acarreó. Vayamos hasta el verso 12. Jehová pues dio a Salomón, dice, sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Hicieron un pacto, pero Salomón le iba a pagar a Hiram una cantidad, Hiram dice otras traducciones de Biblia, porque Irán suena como que es el nombre de un país, vamos a ver, con H suena con J. Hiram le dio 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, 20 coros de aceite, y esto daba Salomón a Hiram cada año una gran cantidad de alimento, porque en esta parte de Tiro y Sidón solo viven de la pesca, y los grandes bosques de Líbano
no eran lugares cultivables. Y Israel tenía el valle de Armagedón y otros valles conquistados en el Jordán, donde era prácticamente un granero en la antigüedad. Se producía una gran cantidad de trigo, de cebada, de dátiles en el sur, cerca del desierto, uvas en la zona montañosa de la cordillera central en Jerusalén, olivares donde se sacaba el aceite. Hasta ahora es una tecnología que tenían antes y tienen ahora para hacer producir esa tierra en el desierto. Entonces alimentó prácticamente Salomón durante todo el tiempo que Hiram le dio la madera, alimentó a su nación, a la ciudad de Tiro. Verso 13, y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres. Que digo, bueno, como cuando uno lee así, ¿verdad? Leva, ¿sabe qué es leva? El hermano Juan Campo es el único que sabe aquí de todo, pero él por eso no va a contestar. Ajá, leva. Reclutamiento forzoso. Correcto, un censo, pero ¿cuántos jóvenes reclutó a la fuerza? Me gusta leer muchas traducciones, ver lenguaje antiguo. A la fuerza. ¿Cuántos reclutó, hermano? Pero no era tonto, era muy sabio. Reclutó bastantes para darle descanso a 20,000 y hizo ciclos de 10,000. Pues 10,000 se iban a trabajar, los otros 20,000 estaban entrenándose aquí, descansando en la casa. Al mes venían 10,000, iban otros 10,000 y así los estuvo rotando. Miren, verso 14, estos 30,000, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000, cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en su casa, pero los rotaba de 10,000 en 10,000, hizo 3 grupos. Y Adonirán, ojo, este es el capataz de capataces de Salomón, Adonirán, porque lo vamos a estar viendo en los capítulos posteriores, estaba encargado de aquella leva, de aquel reclutamiento y de manejar a ese ejército de trabajadores. Como no había guerra, no tenía ejército que guerreara, tenía ejército de trabajadores. 15. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas. ¿Cuántos obreros de cualquier tipo de obrero tenía? ¿Cuántos, hermano? 70,000. Estos no son obreros calificados. No, 70,000 obreros, todos los que podían hacer. Y 80,000 cortadores en el monte. Sí, los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Estos eran los obreros capacitados, especializados. Aquellos traían y cortaban la madera, escogían la madera, escogían las piedras, porque usted sabe que una piedra imperfecta en esos muros no existía. Todas las piedras, piedra con piedra, cazaban de manera tal que sin cemento, sin hierro, la estructura duró 300 años, 350 años. Claro, el muro o el terraplén, eso todavía está ahí, hasta ahora. Fíjense que yo he visto que hacen a veces terrazas, ¿verdad? ¿Quién vio en Los Chorros? Hacen terrazas, ahí en las Río Las Cañas, han hecho terrazas, ¿verdad? Hace 20 años hicieron terrazas. ¿Alguien se acuerda del huracán Fifi? ¿Verdad? Solo los que tienen aquí más de X cantidad de años se acuerdan del huracán Fifi. Hicieron terrazas. Las terrazas se arruinaron. Y el huracán Fifi no tiene ni 40 años. Creo que 40 años va a cumplir el tal huracán. El otro año cumple 40 años. Yo estaba así chiquito cuando pasó el huracán. Chiquito. Tan chiquito que ni me acuerdo casi. Pero ¿y las grandes obras de terracería que han hecho, dónde están, hermano? No están. Y le ponen hierro, le ponen cemento, meten unos grandes tractores y unas grandes máquinas para la mecánica. ¿Sí o no, hermano? El muro de los lamentos, ahí está, intacto. Lo que Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra del edificio. Pero el muro que Salomón hizo, el terraplén del templo de Salomón, ahí está. Y ahí están las piedras perfectas encajadas. Tanto que si una de esas piedras se quita,
se desmorona todo, pero quitar una de esas piedras es imposible, porque el arquitecto que diseñó eso, solo ese arquitecto se llevaba a la tumba cuáles eran las piedras principales, tanto en los terraplenes como en la parte de los arcos, en la arquitectura antigua, lo que se llama la piedra del ángulo. Pero los muros también tenían piedras, las piedras maestras. Y algunos dicen, eso tiene un lenguaje, porque son 22 piedras maestras, una por cada letra del alefato hebreo, y entonces ahí vienen los masones, y ahí vienen los Illuminati, hermano. Deje de andar viendo videos raros. En YouTube usted puede pasar 20 años viendo videos extraños. No, pero pastor, algo de cierto ha de tener. Sí, pero ¿a usted qué le importa? ¿Verdad? Pregúntele a Pedro. No le pregunto, porque esa es cosa del diablo. Voy hasta ouija electrónica, ¿hay usted? ¿Ya sabía usted que hay ouijas electrónicas? No, hermano, por andar viendo videos, de repente va a andar preguntándole a Pedro o preguntándole a Marvin. Entonces, tranquilo, mejor pregúntele a quién, pregúntele al Señor, pero dejen de andar viendo lenguajes ocultos, porque ya se va a dar cuenta usted que le puso nombres a los pilares del templo. Y el nombre de uno es esto, y las medidas del templo concuerdan con la nave que nos va a llevar a Marte, a vivir allá en 20 años. Tranquilo, que si el Señor quiere viene mañana y se acabó todo. Entonces, nuestra vida, hermano, no depende de cosas esotéricas ni de fórmulas secretas. Salomón tenía esta sabiduría como Dios se la había dado para poder ser un gran administrador. ¿En qué verso estamos, hermano? 16, sin los principales oficiales de Salomón que estaban en la obra. 17, y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Hermano, no ha empezado a construir el templo, pero en la planificación de tu vida, en la planificación de cualquier obra importante en tu vida, sea física, espiritual, o sea material, o sea un negocio, sea un trabajo, sea una profesión, antes de empezar la obra, tienes que poner buenas bases. Amén, hermano. Buenos cimientos. ¿Cuál es la clave de que eso dure tanto? La base, los cimientos. Aunque si Dios quiere, hermano, torres gemelas, cualquier cosa se viene abajo. En el edificio donde están las oficinas en las que yo trabajo de vez en cuando, solo voy 2 días a la semana, me acabo de dar cuenta, que no sabía, que hay 6 niveles para abajo, perforados en Santa Elena. 6 niveles de parqueos especial. A quien le toca en el nivel 6, a mí me diera temor ir hasta el nivel 6, menos mal que hay en el nivel 1, en el 2, ahí estoy. 6 niveles. Pero sí, que los arquitectos han dicho que este edificio es para, si se viene el monte Santa Elena o se viene una piedra del cielo y le cae y se lo termina, ¿verdad, hermano? Eso es así. El hombre puede disponer, puede querer construir, puede planificar, puede determinar, puede tomar acción, pero de la mano de Dios las cosas sí son duraderas. De la mano del Señor sí hay victoria, sí hay bendición. Porque mandó a traer piedras costosas, había planificado todo, y esto que David tenía ya los materiales, buena parte de ellos. Para los cimientos de la casa, piedras labradas, no eran cualquier piedra. Eran piedras, como les dije, que encajaban perfectamente. Y los albañiles de Salomón, y los de Hiram, y los hombres de Jebal, estos ya son los artesanos que agarran toda la materia prima, escogen lo mejor y son los encargados de tallarla, de arreglarla, de ponerla. Cortaron, dice, y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Los cimientos, amados hermanos, son importantes. Sin la base no tenemos nada duradero. ¿Cuál es la base de un cristiano? ¿Cuál es el cimiento de un cristiano? Porque son varios cimientos. Hay niveles de cimientos. O sea, un cimiento no es un nivel. En un buen cimiento hay varios niveles. Se perfora la tierra hasta donde no hay agua. Si hay agua es bien complicado, se sabe. Por eso se busca mejor lugares donde hay roca. Entonces, donde se encuentra la roca que la suelta o la madre, la roca madre. Entonces ahí se ponen los anclajes y luego se pone el primer nivel, las piedras más grandes.
y luego se hace un lleno, el segundo nivel, el tercer nivel. ¿Cuáles son los cimientos del cristiano? ¿Alguien me puede decir uno de los cimientos del cristiano? La palabra de Dios. La palabra, ese es un cimiento. ¿Alguien dijo ahí? Pero es la fe en Jesucristo. Porque Jesucristo es los musulmanes, los hindúes. Ese es Jesucristo, sí, el gran profeta de ellos. O sea, nosotros, no, es la fe, el cimiento es la fe en Jesucristo. Amén, hermanos. Esos son los dos cimientos más importantes. El tercer cimiento importante, hermano, son los dones del Espíritu Santo, la iglesia misma. Porque los dones de la iglesia, los dones del Espíritu Santo son los que construyen la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Jesús le dijo a Pedro, tú ya no te llamarás Simón, porque Simón suena bien feo, como Simón. A mí no me gusta eso, cuando los jóvenes dicen, mira qué tal cosa, Simón. No me gusta, ese nombre sonaba feo en la antigüedad y suena feo ahora. Simón, no. El Señor le dijo a Simón, te llamarás ¿cómo? Piedrita. ¿Cómo no? No le dijo Petra, roca. No le dijo roca, le dijo Petros. ¿Cómo le dijo, hermano? Que significa piedra. De todo. ¿Sabe lo que le está diciendo Jesús a Pedro por la declaración de fe dada por el Espíritu Santo, que es parte de los dones que construye la iglesia? Tú serás Pedro, tú serás piedrita. Y lo mismo nos está diciendo a nosotros, Israel será piedrita, no de tropiezo, ¿verdad? Piedrita de construcción para la iglesia. Todos nosotros aquí somos entonces, ¿qué, hermano? Piedritas, cimentados bajo la roca madre. ¿Quién es la roca madre? Ese es Jesús. Y nosotros estamos adheridos a Él por medio de la fe. Son los cimientos de la iglesia. Sin esas bases, hermano, usted puede ser 3 doctorados, 4 licenciaturas, 5 maestrías, o ser el hombre más rico del mundo. Carlos Slim y Bill Gates se quedan pobres a la par suya, pero si no tiene las bases que le acabo de mencionar, conocimiento de la palabra, fe en Jesucristo, dones del Espíritu Santo, si usted no se solidifica como iglesia, amando a su prójimo como a usted. ¿Cuál es el mandamiento principal? Amar al prójimo como a uno mismo. Y al Señor sobre todas las cosas. Esos son los cimientos básicos del cristiano. Si no los tenemos, nada somos. 6.1. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón, sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Pero todo el capítulo anterior y todo lo que David hizo fue parte de la planificación, de la determinación, que parte todo de tomar una decisión. Si usted ha tomado una decisión hoy, porque la vida consiste en tomar decisiones todos los días, determínese y ponga acción, planifique, y el Señor, Él nos dará la victoria. El domingo, al culto de las 5 de la tarde, les adelanto, veremos un video multimedia de lo que es el templo de Salomón, un video corto de 5 o 6 minutos, de las medidas del templo de Salomón y de la riqueza que tenía el templo de Salomón. Poca evidencia arqueológica hay, pero tenemos una gran evidencia en la escritura, en la palabra, y en base a esa evidencia veremos y estudiaremos ese video este domingo. Domingo, les dije, a las 5 de la tarde. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias, Padre Santo, Padre bendito, porque en esta hora hemos aprendido más y más de su palabra. Señor, no nos cansamos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial.